Buen día, en este video vamos a continuar con la explicación de forma general de los que se consideran nuevos materiales. Bien, en el video previo habíamos explicado la relación o lo relacionado a materiales cerámicos, que aquí lo tenemos representado, que está incluido entre la clasificación de nuevos materiales metálicos, polímeros avanzados y materiales magnéticos. Ya habíamos comentado de forma muy general a lo que se refieren cada uno de este tipo de nuevos materiales. En este video vamos a revisar lo referente a nanomateriales y biomateriales, pero vamos de inicio con este de nanomateriales. Obviamente pues hay que entender que es un nanomaterial. Podemos decir que es aquel material que posee unas características estructurales, que hace que al menos una de sus dimensiones esté en un intervalo de 1 a 100 nanómetros. De 1 a 100 nanómetros. Vaya, un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces imagínense qué tan pequeñas magnitudes se tiene que obtener para decir que nosotros tenemos un nanomaterial. Obviamente los elementos pues pueden ser nanopartículas o, como en este caso, estos pequeños picos que están sobre una superficie, que pueden ser picos de una partícula de forma piramidal y que tienen una altura, como tenemos con base a esta escala, pues aproximada de 20 nanómetros. Y observamos y todas estas partículas o picos están en esa escala. Y en ese caso pues cumple con el intervalo para poder decir que tenemos un nanomaterial de 1 a 100 nanómetros. Entonces, de nuevo, la reflexión de que imaginen qué tan pequeño están este tipo de materiales o están conformados este tipo de materiales para decir que su escala es 1 por 10 a la menos 9 metros. Aquí tenemos otro ejemplo donde se manejan ciertas magnitudes nanométricas. Es importante mencionar que si tenemos un mismo material con magnitudes en micrómetros y el mismo material en magnitudes de nanómetros, pues van a presentar diferentes magnitudes. Aquí rápido les comento un ejemplo. Vamos a decir que tenemos partículas de cobre. Vamos a suponer que esta partícula de cobre mide 10 micrómetros. Y tenemos otra partícula también del mismo cobre, pero que en este caso mide 80 nanómetros. Las vamos a disolver en ácido y el momento de disolverlas vamos a obtener en este caso una coloración en rojo. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento, pero la única diferencia es el tamaño de las partículas. En este caso lo que vamos a obtener va a ser una representación en color azul. Entonces, lo que les comentaba, podemos tener los mismos materiales pero bajo diferentes condiciones de dimensión y vamos a obtener diferentes propiedades. En este caso, la propiedad obvia o que podemos observar físicamente pues, es la de la coloración o la propiedad óptica. Obviamente no nada más se van a modificar este tipo de propiedades, sino también pueden modificarse las propiedades térmicas, las propiedades ópticas, obviamente como lo tenemos aquí, las propiedades eléctricas, mecánicas, etc. Entonces hay que tener en cuenta eso. El hecho de tener un mismo material pero con dimensiones distintas permite también el modificar u obtener otro tipo de propiedades, o las mismas propiedades que se tenían se pueden modificar. Bien, aquí tenemos una simulación de un corral electromagnético. Tenemos estos elementos que están unidos y todos estos elementos pues tienen una magnitud nanométrica. Entonces esta en la parte de electrónica pues sirve para generar esos corrales y atrapar estas ondas electromagnéticas. Aquí obviamente pues es una simulación computacional del comportamiento que tendrían esas ondas cuando entran en este corral electromagnético. Aquí tenemos este
otro caso donde hay una partícula muy pequeña y se encuentra suspendida o pasa a través de nanotubos. Aquí tenemos estos, es una representación de nanotubo, vemos que esta partícula coloidal de oro transita por él. Entonces, este arreglo que tenemos aquí permite determinar la carga eléctrica de esta nanopartícula. Esta también pues es obviamente para aplicaciones electrónicas. En esta otra diapositiva pues aquí tenemos algo muy interesante. Esta imagen de aquí arriba es obtenida de forma física o es un material que se analizó a través de un microscopio de transmisión electrónica y se observó esto. Se observó esto. Desconozco qué tipo de material, lo que me pareció importante pues es la imagen. Y en la parte de abajo se tiene una simulación computacional. En este caso la simulación de ese mismo material bajo las mismas condiciones, bueno, si se pusieron los parámetros para que estuvieran en las mismas condiciones y observamos que es muy parecido lo calculado o el modelo matemático que se representó gráficamente es muy parecido a lo que se obtiene en la realidad. Actualmente pues es lo más pequeño que se ha podido ver una partícula y actualmente personalmente desconozco si hay alguna técnica donde ya se permitan ver átomos o moléculas físicamente. Nosotros conocemos los modelos, las figuras, que pues es con base a ciertas teorías, pero ya verlo físicamente a través de un microscopio, pues no, hasta donde yo tengo entendido, actualmente no se ha logrado llegar hasta esas escalas de Armstrong. Se ha llegado a estas escalas que son nanométricas. Estas escalas nanométricas pues pudieran permitirnos ver moléculas relativamente que comprendan el tamaño de un nanómetro o la escala de nanómetros y estos equipos nos permiten ver esas moléculas que estén dentro de esas escalas de nanómetros. Va a haber moléculas incluso los mismos átomos en niveles o longitudes de Armstrong que, como les repito, es muy difícil de ver físicamente. Los podemos entender a partir de modelos matemáticos o teóricamente, pero ya experimentalmente pues no lo podemos ver. Lo más que se ha llegado, lo más hasta donde yo tengo entendido, pues es a partir de esta técnica y observamos, ¿no? Prácticamente ya estamos observando una distribución molecular o la distribución de la molécula que conforma el material. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, y aquí pues tenemos la representación de proteínas con algunas nanopartículas. En el área de la medicina son muy utilizados este tipo de nanomateriales porque permiten tratar de forma diferente ciertas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y así como otras enfermedades debido a la capacidad que tienen estos materiales por las propiedades que presentan por sus longitudes nanométricas. Aquí tenemos otro caso que es muy parecido a este. Ambos imágenes representan proteínas que tienen, como aquí se puede observar, nanopartículas ya sean de oro o de plata, principalmente porque se ha visto el efecto que tienen estas nanopartículas para la tensión de ciertos materiales, para la atención de ciertas enfermedades. Entonces, la aplicación principal que tienen estos nanomateriales pues es en el área del... Aquí también tenemos cómo se analizan bacterias. Ciertas bacterias, estas tiritas o estas fibras que vemos aquí son de tamaño nanométrico y cómo se tratan o quieren ver su comportamiento cuando se les incorpora nanopartículas de algún tipo de elemento. ¿Sí? Ya se ha visto que pues este tipo de experimentos o de proyectos han concluido en que pues sí tienen efectos ya sea positivos o negativos ante el tratamiento de enfermedades. Aquí tenemos otro ejemplo de otra bacteria donde tiene depositados esas nanopartículas y pues se analiza el comportamiento de esta bacteria y cómo es la interacción con estas nanopartículas. Pero todo lo estamos hablando
en una escala, como mencionábamos, de 1 a 100 nanómetros. Bien, ya con eso espero que se haya entendido de forma general lo que se refiere al tema de nanomateriales. Vamos con biomateriales. Bien, en este caso, pues, ¿qué son los biomateriales? Pues son aquellos que son compatibles con los sistemas biológicos y que tienen un propósito médico, como lo son los injertos, implantes, tejido, etcétera. Todo lo relacionado con esa parte biológica es donde entran estos biomateriales. En este caso, pues obviamente donde más impacta pues es en la industria, perdón, no es en la industria, en el área de la medicina. Aquí tenemos algunos campos de aplicación, la ingeniería de tejidos, materiales bioactivos para atender algunas enfermedades, implantes. Aquí vemos en esta ilustración pues lo relacionado con prótesis, con algunos órganos vitales. Como sabemos, pues ya incluso hay impresión 3D de algunos órganos vitales y es a partir de estos biomateriales. En otras palabras, pues estos biomateriales pues tienen que ser compatibles, ¿no? Como lo habíamos mencionado previamente. Obviamente, para poder desarrollar este tipo de materiales pues se deben de considerar muchos parámetros: la estructura química, la energía interfacial, las propiedades eléctricas, topografía. Estos son parte de muchos de los parámetros que se tienen que controlar. Obviamente, pues son muchos los parámetros debido a que la intención es aplicarlos en cuestiones biológicas. Aquí observamos si pues tenemos la superficie de tejido vivo. Obviamente, si nuestro cuerpo, si nos llegaran a hacer algún tratamiento con este tipo de materiales, pues nuestro cuerpo y el material tienen que ser compatibles para que no haya algún tipo de rechazo o algún tipo de consecuencia por el que debido a que nuestro material tenga este tipo de materiales. Entonces son estos los parámetros pues relativamente más generales, pero hay muchos más que se deben de tomar en cuenta para el uso de estos biomateriales. Aquí tenemos este otro caso que es un polímero natural que ha sido aplicado en tejido humano. También tenemos aquí las condiciones fisiológicas del material, cómo se comporta, cuáles son este tipo de propiedades, y también se debe considerar esta parte de la proliferación celular, que es prácticamente lo que nos indica la compatibilidad del material con el sistema biológico. Este tipo de materiales pues son a base, como lo comentábamos, de polímeros naturales y de quitosan, que es un biomaterial. Este es un extracto que se obtiene a partir de los camarones, de los desechos de los camarones, de la pequeña capitadura. Se hace un proceso químico que nos permite obtener este compuesto llamado quitosano y que se aplica como biomaterial para el área médica. Aquí tenemos otro ejemplo de fibras poliméricas biodegradables que también se utilizan en los tejidos o en la ingeniería de tejidos. ¿Sí? Aquí vemos por parte de microscopios cómo son esas fibras poliméricas biodegradables. Aquí ya tenemos una escala más pequeña que nos permite ver la geometría. Se ve claramente que es una fibra, tiene una sección transversal circular, por lo que permite cierta manipulación, y el hecho de que tengamos esta geometría pues permite que sea aplicado en ciertas áreas en específico. Aquí tenemos estas micropartículas cargadas con principios bioactivos, las cuales son utilizadas para la dosificación de medicamentos, hormonas, etc. Entonces, como lo habíamos comentado en los nanomateriales, aquí tenemos materiales activados biológicamente para poder manipular de forma controlada la dosificación de materiales en ciertas áreas en específico. Por eso, si tenemos una herida interna de un órgano interno, a partir de esto pues nosotros podríamos dosificar las cantidades específicas que requiere ese órgano interno dañado
para poderlo tratar, ¿sí? Y más debido a que es un material, es un biomaterial que obviamente tiene que ser compatible con nuestro sistema, ¿sí? Entonces este es otro ejemplo de biomateriales. Obviamente pues esta revisión fue de forma muy general, ya en el caso de que les interese algún material en específico hay mucha información con respecto a cada uno de estos nuevos materiales, pero vaya, aquí confirmamos nuevamente que el área de materiales es muy amplia, muy extensa, nos permite resolver a partir de ciertos desarrollos que nosotros hagamos, obtener materiales que puedan resolver ciertos problemas sociales o ciertos problemas de la industria. Entonces, pues lo que les comentaba en algunos videos anteriores, a donde volteemos nosotros nos vamos a encontrar con materiales. Vemos la computadora, tenemos materiales, vemos el celular, tenemos materiales, nuestro coche tiene otro tipo de materiales, nuestra casa como tal, la construcción tiene otro tipo de materiales, pero al final de cuentas son materiales y dentro de esos materiales pues tenemos tipos de materiales y lo que hace muy extensa esta área. Particularmente pues yo soy muy fan de este tipo de materiales, yo me especializo más en esta parte de polímeros avanzados, que tienen también, de por sí todos los materiales tienen una amplia aplicación y ya como lo habíamos comentado, los polímeros avanzados pues tienen también una área muy amplia de aplicación. Entonces por ahí les queda la invitación por nuevamente si hay algún material de interés, me lo hacen saber o también en la red o en internet hay mucha información con respecto a cada uno de estos tipos de materiales. Obviamente en la industria automotriz, pues ya habíamos comentado el tipo de materiales que se utilizan. Actualmente me parece que una marca japonesa está utilizando polímeros avanzados para sus tableros que no permitan la actividad de bacterias o que no sean focos para que se puedan generar crecimiento de bacterias sobre esos materiales que se pretenden utilizar en los vehículos en la parte interior. Pues actualmente, pues sí, yo creo que tiene alto impacto el considerar esto, así como otras aplicaciones, principalmente en la industria de la electrónica. Bien, si tienen algún comentario, pues me lo hacen saber. Saludos.